promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Y cuando lo dice Jesús, es la verdad, ¿cierto? Vámonos, hermanos, a Juan 16:7. Acompáñenme a Juan 16:7. ¿Cierto? ¿Y qué dice ese texto, mis hermanos? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si se fuere, os lo enviaré, ¿cierto? Los discípulos empezaron a pasar saliva en seco, porque Jesús andaba con ellos, y ellos con Jesús, ¿cierto? Ya Jesús hacía milagros, ¿cierto? Paraba paralíticos, sanaba ciegos, y ellos ya estaban acostumbrados a andar con Jesús. Eso es como cuando uno está en una compañía y uno está acostumbrado a tener un compañero que es bueno para hacer algo, y uno como que está ahí y uno dice, no, ese hombre es bueno, y él lo hace. Así estaban los discípulos. Los discípulos estaban acostumbrados, y cuando Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, ¿cierto? Jesús les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Oye, pero Jesús se va a ir ahorita. Me imagino que hablaban entre ellos mismos. Y ahora, ¿quién los va a defender, cierto? Se preguntarían los apóstoles. Pero Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os los enviaré. Miren la grandeza de este texto que Jesús nos dice, una verdad eterna. Diga, una verdad eterna. Jesús nos está hablando una verdad eterna, ¿cierto? Que es la salvación. Ahorita el hermano José hablaba de la salvación, incluso ya hablaba de la salud. Pero lo más importante es la salvación en nuestras vidas. Y la única forma de nosotros poder llevar a la salvación es por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto? Entonces miren que les conviene, dice Jesús, les conviene que yo me vaya. Los apóstoles seguían tristes. Y dice Jesús, porque aún harán cosas mayores que yo. Y ellos se preguntaban, ¿y cómo? Miren que Pedro era como violento, ¿cierto? El apóstol. Ese como que no dejaba ser, era medio arrebatado. Eso es lo que parece que era diablo, ¿no? En México, ahí tengo un paisano. Era como arrebatado Pedro, ¿cierto? Y era como cañero. Y miren que Pedro dice la palabra que negó 3 veces a Jesús. Él lo negó 3 veces a Jesús. Andaba con Jesús, comía con Jesús. Él sabía si a Jesús le gustaban las caraotas con azúcar o con sal. ¿Por qué? Porque él andaba con él. Él sabía de qué es lo que le gustaba a Jesús, ¿cierto? Y veía los milagros de Jesús. Él sabía y estaba viendo. Pero miren que solamente por milagros a veces, no, yo sí ando, yo por ese milagro. Y él andaba con Jesús, pero miren, lo negó 3 veces, mis hermanos. ¿Y por qué Pedro lo negó 3 veces? Porque el Espíritu Santo de Dios aún no había llegado a Pedro. El Espíritu Santo de Dios, cuando llegó a Pedro, que ya llegó el Espíritu Santo de Dios y lo tomó, Pedro salió y dijo, ¿cuántos son? Ahí ya Pedro no lo negó. Ahí ya Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya Pedro no lo negó, porque él estaba lleno, mis hermanos. Amén. Nosotros podemos hablar de Pablo, también podemos hablar de Pablo. Pablo no anduvo con Jesús, como lo hizo Pedro. Pedro dormía con Jesús, andaba con Jesús, pero Pablo no. Y miren que Pablo era un perseguidor de los cristianos, ¿cierto? Y todos conocemos la historia de Pablo. Él era un perseguidor de los cristianos. Y andaba detrás de ellos. Pero vino Jesús y lo libertó, ¿cierto? ¿Y cómo conoció Pablo a Jesús? Pablo no anduvo con Jesús caminando. Pablo conoció a Jesús a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo ustedes y yo conocimos en esta temporada a Jesús? ¿Cómo nosotros lo conocimos? Por el Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a Dios, mis hermanos. Entonces miren
En esto nosotros nos podemos comparar con Pablo. Pablo conoció a Jesús por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Acá vámonos a un primer punto. Así como los cañeros, no diga el primer punto, pero vámonos a un primer punto. Dice una pregunta acá. ¿Por qué me conviene el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cierto? Nosotros nos podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios nos conviene en nuestra vida? Diga, en nuestra vida. Vámonos a Juan 16:8, mi hermano, por favor. Y mire lo que dice la palabra. Dice, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Están conectados, hermano? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo de Dios. Aquí nos está hablando Juan. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, estamos hablando de una persona importante, de lo mejor, dijera. Mire que el Espíritu Santo de Dios obraba en el Antiguo Testamento, pero también sigue obrando ahorita. Mire, el Espíritu Santo de Dios es el consentido del Padre y del Hijo. Él es el consentido. ¿Y por qué? Acompáñame este texto, hermanos. Marcos 3:29. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de su juicio eterno. ¿Qué es lo que dice? El que blasfeme del Espíritu Santo no tiene perdón. Eso no lo está hablando Quique Reyes aquí, lo está hablando la palabra de Dios, ¿cierto? Mire, nosotros podemos hablar del Padre. Hoy tengo una prima en Ábrego que cuando murió su esposo decía, gritaba duro, Dios, tú lo hiciste, ¿qué pasó? Y ella hablaba tantas cosas del Padre. Incluso podemos hablar de Jesús, pero ojo, del Espíritu Santo de Dios nosotros no podemos hablar porque, mire, no podemos blasfemar porque dice la palabra de Dios, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Es el único perdón que no perdona, ¿cierto? Mire la grandeza del Espíritu Santo. Yo esto me hacía acordar cuando allá en Ábrego, yo me acosté yo me quedaba con mi mamá y mi papá por 10 años, el consentido. Y eso me atraía a mí. Y así el Espíritu Santo de Dios. Miren lo importante, hermano, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En todo. Este título dice, la clave de todo es el Espíritu Santo. Usted puede tener una caja de fuerte, ahí puede tener lo que sea, pero no tiene la clave, está listo. Puede tener el oro, puede tener todo, pero si usted no tiene la clave para entrar. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos está hablando que abremos nuestro corazón para que Él entre y nos redarguye en nuestro corazón, mis hermanos. Esto es hermoso, dice, cuando Él venga convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vámonos con pecado. Dice, el Espíritu Santo me ayuda a ver mi condición, conociendo a Cristo. O sea, el Espíritu Santo de Dios es el que nos hace ver el ¿qué? El pecado, ¿cierto? Aún cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros pecamos. ¿Y por qué nosotros pecamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón? Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos muestra. De justicia. Dice, el Espíritu Santo nos revela que solo en Jesús hay perdón de pecado, porque al ver los pecadores nos lleva a recibir ¿a quién? A Jesucristo, ¿cierto? Por justicia. Él nos justificó, ¿dónde? Allá en la cruz. Él fue el único, hermano, que murió por cada uno de nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre, dice la palabra de Dios. Cuando vino el hombre que le metió esa lanza, ¿cierto? Dice que botó agua y botó sangre, ¿cierto? Amén, mis hermanos. Den un aplauso al Señor. Y de juicio. El enemigo que
nos atacaba ha sido que juzgado por Jesús y ya no tiene poder en ninguno de nosotros. Miren, cuando el enemigo nos llega a esos dardos a cada uno de nosotros de lo que nosotros hicimos, hay muchas personas que, no, pero que yo hice esto, no. Ya el diablo está vencido.